Bueno, buenos días. Vamos a empezar con impuestos, 10:15 de la mañana. Es bravo, pero bueno, vamos a intentar que no sea tan duro. Bueno, en principio quiero agradecer a Expoagro en nombre de Barrio La Rudé la invitación. Vamos a tratar de ver brevemente, obviamente tenemos media hora para exponer, qué es lo que se ha hecho hasta ahora desde que asumió el nuevo gobierno y qué es lo que faltaría en los impuestos nacionales y qué retoques, porque hoy vemos que la carga tributaria es muy importante. No sé si quieren que hable con esto o... ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Mejor? Mejor. Bueno. Comenzamos entonces. Hay cuestiones que ya se cumplieron desde que inició el nuevo gobierno, que son que es la elevación de las deducciones personales en el impuesto a las ganancias entre un 130 y un 172% para el año 2016. Acá lo que hay que tener en cuenta es que estas deducciones lo van a poder descontar las personas físicas. Es decir, hay empresas como son las sociedades de hecho o las ex sociedades de hecho, hoy ya no se llama más así de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial, que los titulares de esas empresas son los que tributan el impuesto a las ganancias. Para todas esas personas hubo un incremento respecto del ejercicio 2015, que es el que se está cerrando ahora en diciembre de 2015, entre 130 y 172%. Ya después vamos a ver los valores. ¿Eso qué va a hacer? Va a implicar directamente que aquellas personas que liquiden el impuesto a las ganancias por la escala, al tener más deducciones van a tener mayor utilidad. Eso también les va a hacer tributar algo más de impuesto, pero también el resultado va a ser más positivo que el del ejercicio anterior. Y el otro punto importante que ya se ha cumplido es la reducción de las retenciones y la eliminación de las retenciones en la venta de grano al exterior y en el caso de la soja, que fue una disminución de 5 puntos. Estos dos aspectos van a influir directamente en el impuesto a las ganancias, haciendo pagar más, pero también es cierto que la rentabilidad va a ser mayor. Esta es la primera parte, lo bueno si se quiere. Acá hay una escala comparativa para que ustedes vean lo que le comentaba del incremento porcentual. Hay aspectos que incrementaron 172% respecto de lo que va a ser para el 2015, lo que va a ser el 2016. Estos son importes anuales. Entonces, teniendo en cuenta los conceptos 1, 2, 3 y 4, es decir, ganancia no imponible, deducción por cónyuge, deducción por hijo y deducción especial, si sumamos los conceptos 1, 2, 3 y 4, para el año 2015 suman 65.664. Quiere decir que a la ganancia que obtenga la persona física, ya sea por la renta que proviene de su propia empresa unipersonal o por la renta que provenga de los resultados de una sociedad de hecho, con la participación que tenga, hasta el año 2015 va a descontar 65.664, pero ya para el año 2016 va a descontar 164.192 pesos. Obviamente hay un incremento, que es un 150%, y que equivale a un mayor valor de deducción de 98.528. Eso implica 34.000, casi 500 pesos menos de impuestos a las ganancias un año con respecto al otro. Es cierto que hay inflación en esta Argentina, lamentablemente, y parte de esto se va a ver licuado por esta inflación que vamos a tener seguramente en el 2016. Pero hay que destacar que va a haber un beneficio para todos aquellos que liquiden el impuesto en base a la escala. Después vamos a hablar de la escala, qué otras cosas deberían modificarse. Bueno, ¿qué faltaría hacer en el impuesto a las ganancias? En realidad, ¿qué falta cambiar? Son muchos los conceptos que faltan. Nosotros hemos tomado acá algunos que nos parecen los más interesantes, los de mayor impacto en las empresas. El ajuste por inflación impositivo
en el 1 de abril del año 92 se discontinuó con este ajuste. Entonces, quiere decir que todo lo que ocurrió desde el año 92 a la fecha, que sabemos muy bien que los valores cambiaron, ascendieron, no tiene ese ajuste por inflación. Quiere decir que hoy una empresa está pagando por un resultado que tiene incorporado la inflación. Al no poder hacer el descuento de ese ajuste por inflación que permitía la ley, estamos pagando ganancias ficticias o sobreganancias. Y respecto del ajuste por inflación, vamos a tratar dos temas: la venta de un inmueble rural y los quebrantos de las empresas que pueden computar en ejercicios posteriores. Respecto del ajuste de la escala del artículo 90, que ahora lo vamos a ver, hay dos temas. Un tema ya se está hablando, ¿no es cierto? Los valores de esa escala, que están desactualizados a través de hace muchísimos años. Pero también otro tema que debería cambiar son los porcentajes que están en la escala, porque hoy por hoy las empresas que tienen poco rendimiento, poca utilidad, hoy están prácticamente tributando al 35%. Eso es lo que tiene que cambiar en el futuro. Hoy se está hablando de los valores, que todavía no se votó, que si va a salir para el año 16 o no va a salir para el año 16. Estamos ahí, pero nadie está hablando todavía de los porcentajes en la escala. Otro aspecto importante que faltaría en el impuesto a las ganancias es el tema de la amortización de los bienes. ¿Por qué? Porque hoy la ley me permite una amortización muchas veces en 5 o 10 años de todos los bienes de uso, y eso hace que yo todos los años, durante 5 o 10 años, depende del artículo o depende del bien de uso que fuera, puedo ir descontando un porcentaje para la amortización de ese bien, y estoy mandando a resultados esa amortización. Lo que sucede es que, vamos a suponer por un número cualquiera, 100 en 10 años, son 10 por año que voy enviando al cuadro de gasto. Con la inflación que hay, esos 10 del primer año pueden servir, pero ya los siguientes años, esos 10 pesos es nada. Eso tal vez, teniendo una amortización acelerada, a lo mejor en un año o dos, incentivaría la adquisición de bienes, la reinversión. Hoy hay reinversión y no tenemos este beneficio. Bueno, desarrollando un poquito entonces este tema de la inflación que tanto nos preocupa en el caso de venta de un inmueble rural, dijimos que desde abril del 92 que no se ajusta, no hay la posibilidad de optar por el ajuste por inflación. ¿Qué sucedería entonces si hubo alguien que adquirió un campo de 100 hectáreas en el año 92 a $1.000 la hectárea, que era un valor razonable de esa época, en ese momento 1 a 1, con lo cual estaríamos hablando de 100.000 pesos, y en diciembre de 2015 lo va a vender? Recordamos que la ley de impuesto a las ganancias se tributa por las utilidades, es decir, yo tengo que tributar por ingresos menos gastos, ingresos menos costos, nunca por el valor de venta. Es decir, el valor de venta es uno de los componentes. Al no aplicar el ajuste por inflación, nosotros tenemos la venta de las 100 hectáreas más o menos a $7.000. Algunos podrán decir, vale más aún. Bueno, va a depender de la zona, del lugar donde esté el inmueble. Pusimos un valor intermedio y nos encontramos que a diciembre del 2015, con $1 a valor cercano a 14 pesos, estaría el valor de ventas en 9.800.000. Quiere decir que si hacemos ventas menos costo, como hoy no hay ajuste, tenemos una utilidad de 9.700.000. Eso, el 35%, me está indicando que estoy pagando casi el 35%, pero del precio de venta. Por eso es tan necesario, urgente, que algo cambie en la ley de impuestos a ganancias con respecto al ajuste por inflación, porque estamos pagando, como lo que ustedes conocen, con ingresos brutos. Pagamos por el valor de ventas. Y el impuesto a las ganancias no es, el impuesto a las ganancias es precisamente ingresos menos gastos. Por ahí está bueno que levanten la mano y pregunten, me interrumpen, es mejor, por ahí lo hacemos más. Sí.
Sí, obviamente. Si vos tenés el campo, tenés renta de primera categoría que no sos una empresa, no vas a pagar el impuesto a las ganancias, vas a pagar el ITI, que es mucho menos. Nosotros acá lo estamos tratando todo como que es una empresa. Entonces, por eso, para ver el efecto dañino que tiene esa falta de ajuste por inflación. Si vos lo estás arrendando mínimo hace 2 años, a la fecha que vos lo vendés, no pagás impuesto a las ganancias, pagás el impuesto a la transferencia inmueble, que es el 1,5% del precio de venta. Eso también, ¿sabés? Es muy buena tu pregunta, ¿por qué? Porque eso se usa a veces cuando hay certeza que vos tenés, no sé, estás planificando que vas a vender el campo, por el motivo que fuera. Entonces, a lo mejor vos venís teniendo una empresa unipersonal, vamos a suponer, y de producción. Bueno, estaría bueno que vos planifiques, sabiendo eso, planificás y decís, bueno, ahora por 2 años, 2 años y medio, para no quedarte corto, lo alquilo, me inscribo como arrendamiento rural, como renta de primera categoría, y dentro de 2 años, 2 años y medio lo vendo y no voy a tener que tributar ganancias. Eso es un aspecto de planificación fiscal. Bien. Bueno, el otro punto importante es, con la falta de ajuste por inflación y de la inflación que tenemos en nuestra Argentina, es qué pasa con los quebrantos. La ley de impuestos a las ganancias permite compensar las utilidades que tengo durante 5 ejercicios hacia el futuro por el quebranto que yo tuve en el año 0. ¿Esto por qué es? Es porque si yo tuve un quebranto en un ejercicio, la ley me permite un cierto tiempo que el legislador previo dijo, bueno, van a ser 5 ejercicios máximo, siempre que no lo agote antes, ¿no es cierto?, la absorción del quebranto, para que la empresa se reponga de esa pérdida. Entonces, suponemos una empresa que tuvo un gran quebranto en el año 0, 10 millones, y durante 5 años ahora gana 2 millones de pesos, bueno, estaría recomponiendo su situación y podría ir compensando y no tendría que pagar nunca sobre los 2 millones de pesos el impuesto a las ganancias. Esto a valores constantes. Pero es cierto que nosotros tenemos inflación en Argentina. Entonces, el primer año, ese resultado de 2 millones, teórico, ya no es más 2 millones, porque ahí hubo ventas y compras, ventas y costos durante todo el año. Ese año tuvo inflación durante todo el ejercicio. Nosotros, para el caso del ejemplo, proponemos una inflación del 30 anual. Bueno, para el primer año, como hay resultados que se producen entre enero a diciembre, vamos a suponer que el corte es diciembre, tomamos una inflación intermedia, un 15%. Entonces dijimos que hoy 2.300.000 de resultados en el balance al cierre tienen un poder adquisitivo de 2 millones a valores constantes. Y así año a año, después sí es el 30% anual, quiere decir que los 10 millones que yo tengo a valor histórico del año 0, empiezo a compensarlo el primer año, el segundo año y el tercer año. Quiere decir que yo en 3 años agoté ese saldo histórico. Quiere decir que la inflación que me va a representar ganancia de 2.300.000, ganancia de 2.990.000 y ganancia de 3.887.000, en realidad es una ganancia mentirosa, es una ganancia similar a la de 2 millones a valores históricos. Como el quebranto de 10 millones no me lo permiten actualizar, yo estoy ajustando los 2.300.000, 2.900.000 y 3.800.000 contra los 10 millones históricos. Quiere decir que yo en 3 años agoté el quebranto. A partir del 4.º año tengo que pagar impuestos a las ganancias por los resultados que tenga. Quiere decir que la ley que había previsto 5 años, en realidad hoy, en la práctica, eso no se puede usar. Hasta el día que se vuelva a aplicar el ajuste por inflación, ahí sí sería mucho más parejo y tal vez daría los 5 años. Esto quería mostrarle con estos 2 ejemplos el daño de la falta de ajuste por inflación. Por eso es inminente que más allá de tratarlos próximamente en el Congreso las escalas, traten también lo que es el ajuste por inflación. Acá tenemos la escala que les hablaba del artículo 90, que es lo que tributan las empresas
unipersonales o socios de sociedades, ex sociedades de hecho. Hoy las primeras dos columnas es lo que está vigente. Esto está desde el año 2000 sin actualizar. Quiere decir que hoy, que tenemos 7 escalones, desde 10.000 el primero hasta 120.000 el último, hoy prácticamente en la Argentina todo el mundo está tributando a la escala del 35%. ¿Por qué? Porque prácticamente hoy no existen, yo no conozco ninguna empresa que en el año, porque estos son valores anuales, que en un año gane 10.000 pesos por año. ¿Qué empresa gana 10.000 pesos por año? No existe. Entonces esto está totalmente desactualizado. Hoy prácticamente todo el mundo está en el último escalón. Y el último escalón, tributar casi el 35%, estamos comparándolo con una sociedad regular, con una sociedad anónima, con una sociedad de responsabilidad limitada. Que se supone que quien tenga una sociedad regular tiene toda otra estructura. Precisamente uno no va a ser una sociedad anónima, una SRL, por un emprendimiento mediano o pequeño, menos aún si es pequeño. Con lo cual, hoy están llevando al emprendimiento más chiquito que gane 120.000 pesos al año de utilidad a la tasa del 35%. ¿Qué es lo que debería hacer? Que se ajuste, obviamente. ¿Y cuánto? Bueno, si tomamos el índice de precio mayorista de lo que fue del año 2000, que fue la última vez que se modificó, al cierre ahora, 2015, tendríamos que estar multiplicando por 10. Esa es la relación de índices de diciembre 2015, enero 2000. Sabemos que estos son números, índices, datos tomados del INDEC. Y sabemos que en algún momento de la historia de la Argentina el INDEC no fue, o creemos que no fue el número que debió ser. ¿Qué quiere decir con esto? Que es muy probable que sea más que 10 lo que tengamos que multiplicar. Pero creo que en principio una reforma tendría que ser todas estas escalas multiplicar por 10 y ya sí, hoy una empresa que gane más de 1.200.000 tributar recién a partir de ahí el 35%. Ahora, ese ajuste, que no tiene por qué ser así 10, ni tampoco tiene por qué ser 7 escalones y no hacerlo más escalones, porque eso fue la antigua ley de hace muchos años. ¿Y por qué no modificar eso? ¿Por qué nos tenemos que atar a esto? Probablemente, y sería bueno, que hubiera muchos más escalones. O bien, un cambio que nosotros pensamos que podría ser, esto es muy subjetivo, cualquiera puede pensar otro tipo de cambio, pero a nosotros se nos ocurría que podría ser, en la última columna, de que vaya creciendo, no de 9, 14, 19, 23, 27, 31 y 35, sino en forma más lenta. De esa manera, ¿qué logramos? Que haya mucha más cantidad de empresas en un rango de utilidad intermedia o media que tributen mucho menor impuesto a las ganancias. Esto es así. Hoy que tenemos un resultado, ya sea una persona física que ganó 600.000, que es el resultado que obtuvo de una sociedad de hecho, o de una ex sociedad de hecho, para hablar con criterio, le corresponde 600.000 pesos. Bueno, hoy, como está la ley hasta hoy, tendría que tributar el 32,66% del impuesto a las ganancias, de la ganancia neta. Si estuviera ajustada por el índice mayorista que decimos que es 10, ya ahí cambiaría toda esa relación y estaría dando el 18,5%. Y si vamos a la última columna, que es a cuánto debería cambiar el porcentaje para beneficiar a las pymes o a las empresas intermedias, ya caería al 10,5% de su ganancia neta. Con lo cual es un cambio muy importante. Eso si lo vemos en el cuadro de X e Y, en las coordenadas, vamos a tener lo que tenemos hoy, es el primer cuadro con el 35% con 120.000. Si cambiáramos y multiplicáramos todo por 10, ya vemos que la curva, o con la línea recta en este caso, tiene otro tipo de grado.
Quiere decir que hay muchas más empresas en el medio, hasta llegar a 1.200.000, que van a tributar mucho menos impuestos a las ganancias. Pero nosotros proponemos la línea roja, es decir, que muchas empresas que tengan desde 120.000 hasta cercano al 1.200.000 estén tributando a un porcentaje muy inferior, el 10%, el 12%. No como ahora que rápidamente entramos todos en el 35%. Eso nos parece que no es solo cambiar las escalas, sino también la forma de cómo tributar hasta cierta cantidad. Que podrán algunos decir, 1.200.000 también entran mucha cantidad, a lo mejor tendría que ser 5 millones, no lo sé. Pero sí que debería cambiar la estructura del impuesto a las ganancias. Eso es algo que no necesitas un cambio de toda la ley, simplemente con cambiar el artículo de cómo se calcula, se termina la historia. Por supuesto, necesitamos el voto de la mayoría en la Cámara de Diputados, obviamente. Bueno, otro impuesto que tiene que cambiar es bienes personales. Bienes personales tiene un monto mínimo exento de 305.000 pesos que se cambió en el 2007. Hasta antes del 2007 eran 102.300 pesos. Quiere decir que si yo en el año 2007, con $1, para hacer una comparación más o menos 3.10, 3.20, la situación al 2007 yo podía comprarme 3 autos y un poquito más de otro. Acá tomé de cualquiera de las marcas que ustedes ¿conocen? De cualquiera, Toyota, Peugeot, Ford, cualquiera, la gama intermedia. A diciembre del 2007, más o menos yo me compraba con 305.000 pesos, un poquito más que 3 de esos vehículos. Hoy, con 305.000 pesos de mínimo exento, a partir de ahí pago por todo lo que tenga, podría comprarme casi un auto. O podría comprarme un auto sin motor si quiere, le falta la parte de adelante. Porque hoy estamos hablando de que cualquier auto de gama intermedia está mucho más de 300.000 pesos. Esto que quiero mostrar, la distorsión enorme que hay de la falta de ajustes. Hoy prácticamente tendríamos que estar multiplicando por 4 veces y media este mínimo de 305.000. Quiere decir que hoy cualquiera de nosotros debería tributar impuesto sobre los bienes personales recién cuando tuviéramos más de 1.200.000 pesos de bienes que estuvieran grabados con ese impuesto. Bueno, mínima presunta es otro de los impuestos nacionales importantes. Por ahí, muchas veces a ustedes este impuesto no les ha tocado tributarlo, debido a que si hay resultados en el impuesto a las ganancias, como se computa como pago cuenta, muchas veces el impuesto queda absorbido. Pero en el caso de empresas que han tenido quebrantos o baja rentabilidad, muchas veces sucede que el activo de la empresa es tal que haga tributar el impuesto a la ganancia mínima presunta. Y acá tenemos dos temas. Una, el mínimo exento, que son 200.000 olvidados allá desde el año 98. Hoy deberíamos estar multiplicando a valor de hoy, si el dólar, por tener una referencia, ¿no? Podríamos hacer referencia con otros productos, a lo mejor valor de carne, valor de granos, pero por tomar uno, el dólar, hoy tendría que esto multiplicarse por 15 o 16. Y seguimos en 200.000. Y el otro tema, que es más para un tema tal vez de planificación, es que la ley me permite descontar 200.000 pesos por unidad de explotación. Es decir, yo tengo un campo y tengo otro, tengo 2 unidades de explotación, yo puedo descontar 400.000. Hoy, descontar 200.000 o 400.000 es como que no pasa nada, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si estos fueran 3 millones y 3 millones? Lo estoy multiplicando por 15. No solo que voy a pagar seguramente mucho menos, sino que hay otro tema. Yo tengo el campo y adquiero el del vecino porque me queda cómodo, lo tengo al lado, no sé, voy a adquirir X cantidad de hectáreas que vende el vecino, me queda cómodo, adquiero las unidades del vecino. Sigo teniendo una única unidad de explotación. Es decir, tengo un solo 200.000 hoy.
o un solo 3 millones si se aumentara esto. Entonces, si se aumentara, multiplicamos por 15, que fueran 3 millones, tal vez, no digo que sea así, pero tal vez, a lo mejor entre tener mi campo acá y comprar el del vecino, el pedacito, a lo mejor me conviene comprarme uno a 3 kilómetros de este, que no me va a afectar en flete, no me va a afectar prácticamente en costos adicionales, y voy a tener 2 unidades de explotación. Entonces, por eso digo, es un tema de planificación que puede ser importante, pero siempre y cuando en la medida que esto se eleve 10 o 15 o 20 veces más. Si no, decirle a un productor, che, mirá, no compres este campo, comprá que está a 5 kilómetros porque vas a costar 200.000 pesos más por año, como que esa medida no sirve. Bueno, esta es otra de las distorsiones que provoca la falta de ajuste. ¿Cómo andamos con el tiempo, David? ¿Bien? Bueno, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, lo único que quiero acotar acá es que tiene un cómputo restringido, esto se puede computar, todo lo que conocemos como impuesto al cheque, deberíamos poder computarlo 100%, hoy la ley me limita entre el 17 y el 34%, bueno, es una medida que si decimos queremos que todas las operaciones estén bancarizadas, y de hecho lograrían con esto, sería bueno que yo me pueda computar el 100% de ese impuesto como pago a cuenta, no una fracción del 17 o el 34%. De eso, sinceramente, nunca he escuchado a nadie que plantee, así que es probable que esto sea el último impuesto que se toque, como una mejora o como una mejora necesaria más que una mejora. Un poquito para ir terminando con el tema de los impuestos, me gustaría comentarles el IVA. El IVA, ustedes saben que el productor está muy castigado con el tema del IVA por las diferencias de tasas o de alícuotas que está pagando en algunos productos que adquiere al 21% y cuando vende muchos de sus productos grabados al 10,5%. Se le genera un saldo a favor, muchas veces de difícil utilización. El IVA tiene 2 saldos a favor. No hay que confundir esto, hay un saldo a favor técnico y un saldo a favor de libre disponibilidad, que es el por retenciones, básicamente. Ustedes, sus contadores les habrán dicho, tenés tanto de saldo a favor de IVA, podés compensar ganancias a lo mejor. Bueno, ese es el saldo de libre disponibilidad. Acá no estamos hablando de ese, estamos hablando del otro saldo que se produce por la compra y venta de los artículos, productos que vende cada empresa, ya sea agropecuario o cualquier otro tipo de empresa. ¿Qué puede hacer un productor agropecuario para atenuar ese saldo a favor? Ese saldo a favor que lo tiene ahí, que no lo puede usar, no lo puede transferir, no puede hacer nada y día a día se le va con la inflación licuando. Bueno, puede hacer algo, por ahí no es tan sencillo, pero sí con algunas actividades complementarias a la de él, a la propia que está desarrollando, es cualquiera de estas actividades, y hay más también, ¿no? Pero cualquiera de estas que son las más comunes, son todas actividades grabadas al 21%. ¿Qué quiere decir? Que cuando haga el servicio, o haga la venta, o haga el flete, o venda cerdos, va a vender al 21%, entonces va a estar recuperando 21 en la venta de IVA, y no un 10,5 como es la venta de Hacienda vacuna o como es el grano. Entonces es una manera de ir achicando ese saldo a favor, olvidado ya en el tiempo y sin ningún tipo de ajuste. Eso es como para tenerlo en cuenta, son actividades complementarias que no siempre es fácil, porque muchas veces nosotros decimos al productor, che, ya que tenés el camión ese que lo estás usando, ¿por qué no haces algunos flete? Sí, puedo hacer flete, pero tengo que tomar un chofer, las cargas sociales, bueno, sí, es una actividad más, es algunos dolorcitos de cabeza a veces más, pero también hay que ver cuánto podemos bajar, disminuir ese saldo a favor y cuánto menos estamos perdiendo por la falta de ajuste de la inflación. Esto es solamente como para que lo tengan en cuenta, esto está en la ley, es decir, cualquiera puede hacerlo, no es que tengan que modificar nada, esto está, esto se puede hacer. Bueno, como para terminar, es solamente recordar que la ley penal tributaria es en la última vez que se modificó, fue en el año 2011. Anteriormente estaba en 100.000 pesos por impuesto y por ejercicio. Quiere decir que
hoy con 400.000 pesos hay un poco más de margen para cualquier error. ¿Esto qué significa? Que si cualquier empresa que tenga, ya sea una empresa unipersonal o una empresa grabada con la alícuota del 35%, tiene un ajuste por inspección y ese valor supera los 400.000 pesos de impuesto ajustado, me aplicarían la ley penal tributaria. Lo dramático de esto son dos cosas. Una, que 400.000 hoy de error en una declaración jurada no es tanto. Es más fácil hoy cometer un error de 400.000 que hace desde el año 2011. Hoy tendría que ser por lo menos 2,11 veces más, es decir, 800, 900.000 pesos debería ser el piso para entrar en la ley penal tributaria. Con lo cual hay que tener mucho cuidado al momento de la definición de la declaración jurada. Mirar bien, chequear bien que no nos hayamos olvidado de nada, de informarle al asesor impositivo, porque cualquier error que supere esto me implica la ley penal tributaria. Y el otro gran problema que tiene la ley penal tributaria respecto a lo que fue la anterior ley penal tributaria, hasta antes del 2011, es que hoy no existe lo que vulgarmente se conoce como la bala de plata. ¿Qué era eso? Si bien antes el valor era 100.000 pesos, el error me costaba la ley penal tributaria, vos podías ir y pagar por única vez ese valor de impuesto omitido y quedabas libre de problemas. Más que los intereses, la multa, y ahí terminaba la historia. Obviamente, si después volvías a cometer el problema, el error, ahí ya no tenías más la famosa bala de plata. Hoy eso no existe más, quiere decir que hoy si tenés una inspección y te hacen un ajuste de 400.000, más de 400.000 pesos, la aplicación de la ley penal tributaria empezaría a correr. Hay que tener mucho cuidado porque eso está, no es solo penado con dinero, sino que es penado con prisión. Entonces hay que estar muy atentos a toda la información que ustedes le brinden a sus asesores, de no olvidarse de nada, porque un error de ustedes, involuntario, se olvidaron de algo importante, mencionar, no sé, alguna cantidad, por ahí es difícil, pero alguna cantidad de hacienda o una venta que se olvidaron de pasarle el monto de venta, no se liquidó, se comete un error de más de 400.000 pesos y si te encuentra y te pueden aplicar la ley penal tributaria. Bueno, esto era un poco todo lo que le quería comentar. El principio de la charla fue de lo que hubo, lo que se modificó. Esto es lo que se debe modificar. Seguramente hay mucho de esto que se va a modificar. Tenemos el impuesto a las ganancias, que es el más importante y que más modificaciones necesita. Es un impuesto anual, así que no hay que desesperarse porque hay mucha gente que dice se ha dejado de lado, ya nadie hable de eso que se prometía en algún momento, que se iban a modificar las escalas, los porcentajes, todo lo que estuvimos viendo. Hoy vemos que el problema es otro, o el más inminente que están tratando en estos días. Tenemos que tener un poquito de paciencia y esperanza, porque como es un impuesto anual, hasta el 31 de diciembre podrían, a través de votar una ley, decir es retroactivo un cambio para todo el ejercicio 2016. Es decir, no nos desesperemos que hoy no se tratan todos estos cambios ya. Es muy probable que cuando esto tome un poquito más de tranquilidad, se trate en la Cámara de Diputados y se voten algunos de estos cambios propuestos. Tenemos todo el año, esperemos que sean ya para el 2016, ya hay algunos que ya son para el 2016, esperemos que salgan el resto. Nada más, les agradezco y cualquier pregunta, alguna duda que haya quedado, si quieren ya ahí les dejo la página del estudio, el mail mío, cualquier duda, cualquier consulta, lo que gusten. Suponete, vamos a hablar del impuesto a las ganancias. Vos omitís una venta de 2 millones de pesos, vamos a suponer. Te olvidaste de enviársela a tu contador. Obviamente él no sabe, podría surgir del recuento
si tenés una sociedad que donde se te toma inventario, el contador va a tomar el inventario, podrías saltar la diferencia, ¿no? De que hay menos hacienda de la que teóricamente hay, porque vos esa venta no se la enviaste a registrar, digamos. Pero también puede ser que o no te tomen inventarios o que no tengas una sociedad anónima y obviamente le vas a enviar las facturas que enviaste y esa fue la que pasó el contador al libro de compras, al de ventas y terminó la historia. Esos 2 millones de pesos de ventas al 35% te está dando 700.000. Estás evadiendo 700.000 pesos de impuesto a las ganancias, estás pagando de menos 700.000. Entraste en la ley penal tributaria. Tiene que ser de impuesto omitido. No, si llegás justo a 400.000, no. No. Si vos evadís 700.000 o 400.001, es lo mismo. Ahora, hay escalas, ¿no? Porque tenés la ley penal para si es un caso simple o si es agravado. Ahí es cuando evadís mucho más. Pero vamos a poner el ejemplo que estamos poniendo, que te equivocaste por un poquito, te dio 500.000. Te van a aplicar la ley penal tributaria de 3 a 6 meses de prisión. Vamos a la práctica ahora. La práctica, hoy entrarían muchísimas empresas, explotaciones unipersonales con esto, porque hay errores. Eso se ve, eso existe. Hay mucho desorden también en muchas empresas por la mecánica de todos los días y demás. En la realidad es muy difícil que si vos tenés un error de 500.000, que el inspector a lo mejor se ponga muy firme. ¿Por ley puede? Sí, por ley puede. Tenés que tener cuidado. Sí se han visto la aplicación de ley penal tributaria cuando los errores son muy importantes. No 400 ni 500.000. Por errores superiores sí se ha visto aplicación de ley. No. Vos hoy está la ley penal tributaria, tienes que respetar la ley penal tributaria. Hay un margen en la ley que es más o menos ese 10%, pero eso es para otra cuestión, como la multa que te van a aplicar para... vamos a un caso, te encontraron 100.000 pesos. ¿Ley penal tributaria? No. Pero de esos 100.000, ¿qué vas a tener? Que pagar los 100.000, pagar los intereses. Y los intereses va a depender de si el inspector te encontró al día siguiente de la liquidación o hasta 5 años posterior. Y vas a tener que pagar una multa. Esa multa sí va graduada de acuerdo a la evasión que hayas tenido. Entonces, si vos tenés una evasión más o menos ese 10%, te van a aplicar un artículo de la ley de procedimiento fiscal que es el mínimo, que es el 16,66 o 16,67% del monto omitido. Pero es eso. No, en realidad, primer punto, si vos te podés inscribir en el registro, no te quiero preguntar por qué no estás inscrito, eso no importa. Lo que yo diría es que te inscribas en el registro, eso primer punto, porque también te pueden limitar la cantidad de cartas de porte. Entonces eso también puede ser otro, más allá de la retención que vos tenés de los impuestos, que te van, claro, que te van a aplicar el total de ganancia, el total del IVA. El tema es que vos digas,
tengo que sacar todo este serial y te vas a encontrar que necesitabas 10 cartas de porte y te van a decir, te damos 3. Entonces, vas a tener un problema ahí de costos que van a tener que ir los camiones, después van a tener que ir otro día los camiones para que vos puedas retirar otras 3 cartas de porte y todo está mal. Todo es costos, tiempo y mala sangre que te vas a hacer. Primer paso, inscribite si es en lo posible, si no tenés... Me parece... Claro. Sí. Lo que sea, sí. Bueno, ahí entraste en otro tema importante que no se tocó acá, pero también eso hay que cambiar. ¿Por qué? Vos fíjate, hoy por hoy en la Argentina, todos ustedes, o todos nosotros incluidos, deberíamos ser agentes de retención. ¿Por qué? Cuando vos le vas a pagar al contador, hoy es 1.200 pesos por mes. A partir de ahí tenés que convertirte y cuando sos agente de retención de una persona, por una vez o por todo. Obviamente, cuando compras semillas tenés que actuar como agente de retención si superás cierto monto por mes, que lo vas a superar porque son números muy atrasados. Pero eso es otra cuestión que además, por más que no hagas el esfuerzo de inscribirte en el registro, el problema está que AFIP puede venir un día y decirte, mirá, vos no retuviste a él. Tenés que poner el dinero que no le retuviste a él. Pero no, escúcheme, si yo no me quedé con esa plata en el bolsillo, ni siquiera le retuve a él. No importa. Vos poné primero y después exigile a él que te lo devuelva. Ojo, y eso va con intereses y multa. Con lo cual, hasta se te va a hacer en muchos casos difícil que si hiciste una compra de hace un año o hace 2, que te vengan y te encuentren por ese error, que puedas reclamarle a un proveedor tuyo que a lo mejor ya ni siquiera lo tenés más. O sea, ahí te apuntá, o todos apuntemos al tema agentes de retención, que es un tema muy delicado la sanción y muy fácil de actuar como agente de retención. No es tan complicado. Es algo sencillo teniendo la escala, cómo se, es algo muy sencillo. Con un administrador o vos solo lo podés hacer tranquilamente. Y eso te va a liberar de muchos problemas futuros. ¿Una más? ¿Hacemos una más? Dale. Esto es muy fácil. Vos pedile a tu contador que te dé la tablita. Es una tablita muy sencilla donde te dice, para cuando le pagás a un contratista, está tal retención, cuál es el mínimo. Cuando le pagás al contador, hay otra tablita. Entonces vos vas a decir, ¿cuánto le pagué en el mes a esta persona? Y a lo mejor le pagás no una vez, le pagás 2 veces. Guarda con eso, pues es mal. Pero vamos a hacerlo fácil. Vos le pagás una sola vez en el mes. Le pagaste 50.000 pesos. O la factura es de 50.000 más IVA. Vos tomás los 50.000. Claro, entonces vamos a suponer que fuera 1.200. En caso de semilla, eso va a ser un poco más, va a ser 5.000, creo que estaba, o 12.000, no me acuerdo ahora. 12.000 en el mes. Bueno, si es 12.000, vos decís 100.000 o 50.000 menos 12.000, sobre esa diferencia le aplicás el porcentaje. Vamos a ver que eso te da 2.000 pesos, por decir algo. Bien, entonces le vas a tener que dar un cheque por el valor de los 50.000 más el IVA menos esos 12.000. Haces el comprobante de retención y se lo mandás. ¿Eh? Dije 2.000, que era el ejemplo, ¿no? Sí, menos los 2.000 pesos. Sí. Y ahí termina la historia. Claro, el tema es que vos a tu contador cada vez que haces un pago le tendrías que estar avisando. Y si haces 40 pagos en el mes, lo tenés que llamar 40 veces. Por eso digo, por ahí lo podés hacer vos.
No es tan delicado hacerlo. Si te lo hace el contador, bárbaro. Pero también lo podrías hacer. Por eso digo, no es impedimento que diga, no me meto en esto y prefiero estar en el registro de granos excluido por no actuar como bien como agente de retención o por lo que fuera. No. Es sencillo. Es sencillo. Bueno, muchas gracias a todos.